Como todos los lunes, recibimos a nuestro querido amigo Mario Cayota. Buen día, bienvenido, Mario. Buen día a ti y a todos los que escuchas, sí. Bien, Mario. Sí. Bueno, me quedé pensando en todos estos asuntos que recién hablábamos con Diego Pereira. No sé si escuchaste algo al respecto. Sí, interesantísimo, además de gran claridad y muy consolador, para usar las palabras antiguas, de ver que los jóvenes en relación a mí siguen en esta línea de pensamiento y que la teología de la liberación, lejos de estar muerta, está muy viva en todos estos jóvenes que la están estudiando y se están comprometiendo con ella. Sí. Mi querido Mario, teníamos pendiente abordar de qué hablábamos cuando hablábamos de doctrina de la seguridad nacional, ¿no es cierto? Ahí está, sí, porque como tú lo has dicho, bueno, los lunes pasados habíamos comenzado a referirnos a la doctrina de la seguridad nacional y aprovecho a recordar para aquellos, o también para aquellos que no nos escucharon, que no tuvieran esa posibilidad, que lo hicimos con documentos irrefutables, porque tuve la oportunidad de señalar entonces la gravitación que ella tuvo en las dictaduras latinoamericanas a partir de los años, de las décadas de los 60, diríamos, ¿no? Y por supuesto que también en el proceso uruguayo que sufrimos nosotros, ¿no? Incluso mencioné los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Norteamérica, ¿no?, que revelan con nombre y apellido los oficiales, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, los oficiales que fueron adoctrinados en la seguridad nacional, en los centros que a esos efectos se habían fundado, que yo mencioné uno por uno, ¿no? Ahora entonces, este lunes, Alejandro, y tal como lo habíamos dicho, voy a hablar sobre la doctrina en sí misma, doctrina que yo creo que de un modo u otro todavía está presente, ¿no? Y no debe de creerse que esta doctrina es algo improvisado, no, tiene una larga historia y se nutre de lo escrito por grandes intelectuales europeos, que aun cuando discrepemos radicalmente con ellos, bueno, eran figuras intelectuales, lamentablemente diríamos vigorosas, ¿no? Obviamente que en mi modesto abordaje, bueno, yo solo voy a poder hacer un resumen de esta doctrina, ¿no? Pero me parece que así como para algunos de los escuchas esto solo será recordarle lo que ya sabían, ¿no? Para otros, y sobre todo pienso en los jóvenes, puede resultar una información sumamente reveladora, porque poco hoy se habla de esta doctrina. Pero yendo al fondo, ¿no?, de la misma, la seguridad nacional se apoya en dos ciencias o disciplinas, si queremos llamarle, que son la geopolítica y la geoestrategia, ¿no?, que yo reconozco que en principio parecería que poco tienen que ver con la doctrina de la que estamos hablando, ¿no? Porque la geopolítica, ¿no?, según una definición, diríamos que de manual, es una disciplina que estudia la influencia de los factores geográficos en la política internacional. Pero la geopolítica se distingue de la geografía, no lo confundamos, y eso porque tiene fines principalmente políticos. Y entonces, de este modo, estudia cómo el espacio, su forma y su posición impone, o por lo menos sugiere, una política determinada. Y, Alejandro, atención, y esto es importantísimo y le pido a los oyentes que lo tengan en cuenta. El espacio en la doctrina de la seguridad nacional no es el mero espacio territorial, no, es algo mucho más amplio,
También el espacio comprende la cultura, las relaciones sociales, la economía, hasta la religión. Sí, sí. Tiene ese concepto de totalidad, el espacio. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿y el inventor? Bueno, el inventor de la geopolítica fue Rudolf Kielen, un autor de una obra llamada El Estado como organismo. Ahí ya uno empieza a darse cuenta de lo que es esto, ¿no? El Estado como un organismo. Y para eso se va a servir además de las investigaciones de un alemán, Ratzel, que en su momento fue muy conocido. Y estas ideas comenzaron a trabajarse, fíjate tú cuánto tiempo hace, ¿no? A inicios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Ahí tomaron gran auge, ¿no? Siendo su representante más significativo, sobre todo después, ¿no? Un tal Karl Haushofer. Digo tal porque en general no lo conocemos nosotros, pero entre los expertos de la doctrina sí es muy, muy conocido. Pensemos, por ejemplo, que Pinochet, cuando era un desconocido para nosotros, fue profesor de geopolítica. Pinochet fue profesor de geopolítica. Bueno, tenemos que decir que inicialmente los norteamericanos van a rechazar, ¿no?, las ideas de esta escuela, porque tenían un tinte pangermanista, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos se van, diríamos que, a reconciliar con ella. Descubren que les puede servir, ¿no?, para sus políticas hegemónicas. E incluso ciertos gobiernos franceses, no de Gaulle, no de Gaulle, pero ciertos gobiernos franceses sorprendentemente se sirvieron de la doctrina en Argelia y en Vietnam, no con muy buen resultado, pero intentaron aplicarlo. Y esto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre, Alejandro? Por la concepción del espacio, otra vez volvemos a la idea del espacio, que tiene la geopolítica. En la perspectiva geopolítica, es el espacio, que vuelvo a decir, no es un mero territorio, un objeto de competencia y rivalidad entre los diversos centros de poder que tratan de adueñarse del espacio. El espacio, vuelvo a decir, siempre entendido en este sentido. Y esta lucha, esta guerra, porque es una guerra, ¿no?, aun cuando se viva en tiempos de aparente paz, esta guerra, según la doctrina, constituye la historia de la humanidad y va más allá de los conflictos que en su momento, por ejemplo, planteaba la Guerra Fría. Va más allá. Todo se dirime entre amigos y enemigos. Y acá yo voy a citar las palabras nada menos que del general Saint-Just, que fue jefe de los servicios de inteligencia argentinos y después gobernador nada menos que de Buenos Aires. Y él dice textual, primero debemos matar a los guerrilleros, luego a los colaboradores, luego a los simpatizantes, luego a los indiferentes y finalmente a los tímidos. A los tímidos. Esto no se lo atribuyo, estoy leyendo literalmente. Ahora, para conseguir la seguridad, que es otro elemento muy importante de este espacio, habrá que emplear una estrategia de guerra, en realidad de exterminio, ¿no? Ahora, claro, a veces la muerte puede ser simplemente civil. Recordemos aquí en el Uruguay, aterrizando, ¿no?, en nuestro país, la tristemente clasificación de los ciudadanos en A, B, C, y que prácticamente significaba la muerte civil de las personas. Pero yo aprovecho para traer también, aterrizando,
una anécdota real, histórica, nada menos que con el doctor Américo Pla Rodríguez, ya fallecido, que era una figura relevante del derecho laboral, una figura internacional, que, aclaro, no era, según la jerga de la época, bueno, no solo de la época, ¿no?, ni subversivo ni marxista. Era un hombre de centro-izquierda, claramente ubicado en el centro-izquierda. Entonces, cuando la destitución de él en la universidad, eso produjo un escándalo tan grande que el decano interventor fue a hablar con el general al que le correspondía esto y le planteó lo que esto significaba. Entonces el general le dice, pero el doctor Pla Rodríguez está con el proceso o no. Y el decano dice, no, el doctor Pla Rodríguez no está con el proceso. Entonces, serenamente le contesta, entonces hay que destituirlo, porque es un enemigo, y a los enemigos hay que eliminarlos. O sea, esta es la idea, diríamos así, de fondo de la doctrina de la seguridad nacional, porque el poder es una especie de palabra mágica para la doctrina y sus partidarios, porque la geopolítica es la ciencia de la lucha de los poderes en vista de la dominación de este espacio, también del cultural, del político, ¿no? Entendido, vuelvo a decir, el espacio en ese sentido amplio, ¿no?, que dijimos forma esta filosofía, que es una cosmovisión que va más allá de una determinada coyuntura. Yo me atrevería a decir que es hasta una cultura, ¿no? Ahora, a la geopolítica corresponde, como habíamos dicho, una geoestrategia. La geopolítica estudia el espacio, como habíamos dicho. En función de ello, define atención, le pido a los escuchas, atención a las palabras, define los objetivos y reúne los recursos y también la seguridad que debe de acompañar a todo esto. Porque todo esto constituye el poder nacional, para, como decíamos, alcanzar la anhelada seguridad. Por eso se habla tanto de seguridad. Y acá viene lo interesante. Si los escuchas prestaron atención, como estoy seguro que lo han hecho, bueno, poder nacional, objetivos nacionales, recursos nacionales, seguridad, son conceptos, palabras permanentemente usadas en la doctrina de la seguridad nacional. Está en los discursos de nuestros oficiales, está en sus proclamas, ¿no? ¿Y por qué además se usa la palabra nacional? Incluso en el nombre de la misma doctrina, ¿no?, que se llama seguridad nacional. Porque hay una identificación entre nación y Estado. La nación, otra palabra que tanto se usó, ¿no? Se recurre permanentemente en la doctrina a esta palabra. La nación es un organismo vivo, tiene una voluntad, o voluntad que en ocasiones puede pervertirse por los enemigos de la nación. Y acá viene una pregunta trascendental. ¿Y quién será el encargado de volverla al buen camino del que se había desviado? Esta voluntad de la nación. Bueno, para ello hay una reserva moral. Y esto no es una deducción mía, no, esto está dicho en los libros de la seguridad nacional, de los autores partidarios de la doctrina. ¿Y la reserva moral en quién está? En las Fuerzas Armadas. A ellas se les adjudica una tarea, yo diría, cuasi mesiánica, que es la de ejecutar los objetivos expresados por la sana voluntad de la nación.
de la que ellos son sus intérpretes. De ahí su misión, diríamos así, de tutela, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé si todos lo tienen presente, ¿no? Pero cuando el proyecto aquel de constitución impulsado por el gobierno militar, ¿no? Y que fue rechazado por la ciudadanía, bueno, si lo leemos, si tenemos o simplemente lo recordamos, vamos a comprobar cómo en sus artículos se pretendía institucionalizar la tutela de las Fuerzas Armadas, la tutela. Y además no nos olvidemos algo preocupante, que yo creo que fue cerca del 40% de la ciudadanía apoyó este proyecto, ¿no? Así que si tendremos razón para hablar de la doctrina de la seguridad nacional, pero existe, Alejandro, un aspecto, ¿no?, de la doctrina de la seguridad nacional que a mí me parece necesario resaltar por su notoria actualidad. Los principales encargados de ejecutar los objetivos nacionales deben de ser las Fuerzas Armadas. Y en sus enfrentamientos con los enemigos de la nación deberán seguir, es obvio, si se piensa de esta manera, una lógica bélica. Y esta lógica solo se juzga, no desde otro punto de vista, sino solo sobre la eficiencia de los métodos, de su éxito. Y esto está dicho, repito, en muchos de los escritos de la doctrina de la seguridad nacional. La ética es ajena a la lógica bélica. Desde ahí el justificativo para los procedimientos que impliquen tortura y muerte. O sea que esto no es algo del pasado, manifestarse, diríamos así, inocente por lo que se hizo. No, están absueltos por la doctrina, más allá de la paranoia o la perversidad que se pueda tener. Estos procedimientos son voluntad de la nación y quienes los ejecutan están exentos de responsabilidad, como lo afirma el coronel Gilberto Vázquez en sus declaraciones. Entonces, más allá de la indignación, de la protesta, de la exigencia en relación a todas estas declaraciones, tenemos que ahondar en este tema y ver qué es lo que está detrás de todo esto, ¿no? O sea, no vamos, diríamos así, a ser ociosos si hablamos de este tema. Ahora, también introduzcamos sus matices, ¿no? Obviamente que en la doctrina de la seguridad nacional, Alejandro, bueno, nos vamos a encontrar con variadas corrientes y matices, como decía, ¿no? Así, por ejemplo, los representantes brasileros se van a adjudicar un rol hegemónico para la aplicación de la doctrina. Hegemónico, Basta leer, por ejemplo, a los generales Juárez Távora, Cordeiro da Failla, Augusto Fragoso, o Golbery, Couto y Silva. Desgraciadamente era un hombre de gran inteligencia, ¿no? Pero leyéndolo comprobamos esto que estoy diciendo, ¿no? Yo tengo muchos libros sobre ellos, o mejor dicho, de ellos, me corrijo, de ellos, ¿no? O sea que todo esto no es una opinión de Marito Cayota, ¿no? Yo aquí estoy haciendo una reseña, ¿no?, lógicamente, del pensamiento que está expuesto en los libros de los ideólogos de la doctrina. Ayer, por ejemplo, un caso, diríamos así, casero, ¿no?, de ayer, fresquito. Hubo una caravana, ¿no? Yo no voy a hacer menciones de tipo político, sino filosóficas. Hubo una caravana
unas personas tuvieron que detenerse frente al Palacio Legislativo, pero no en las cercanías, no en el área específica. Y vino la policía, vino una señora policía y después vino otro policía a exigirle en forma autoritaria los documentos. Y esto es seguridad nacional. Esto es decir, el mundo se divide en amigos y enemigos, no en adversarios, en enemigos. Entonces, yo, Alejandro, creo que con lo dicho hasta aquí se comprende la importancia de estudiar esta doctrina. Quiero hacerte dos preguntas. Sí. En el final, por lo menos del día de hoy, a propósito de este planteo que hiciste. ¿En qué medida la doctrina de la seguridad nacional aún tiene vigencia, digamos, aún es reivindicada? Porque, primero, con la doctrina de la seguridad nacional ha ocurrido que muchos de sus defensores y muchos de quienes la aplicaron han tenido la conducta tan frecuente, la historia lo señala en más de una oportunidad, de desconocerla, ¿verdad? Decir, no sé de qué me está hablando, no sé qué es eso. Pero en el mejor de los casos, ha habido versiones que dicen, en todo caso, eso existió, pero fue para un momento histórico, para un contexto determinado y ya no tiene vigencia. ¿Tu mirada qué dice al respecto? Sí, yo pienso todo lo contrario, porque hay doctrinas que pueden no explicitarse. Por ejemplo, hoy muchos no se reconocen como discípulos del liberalismo económico. Si uno le pregunta a las personas que lo están aplicando de manera implacable si son partidarios del liberalismo económico, responden que no. ¿Qué es eso? Eso es una cosa del pasado. Lo dicen textualmente, eso está superado, ¿no? Se ha dicho últimamente, ¿no? El conflicto entre el Estado y lo privado, ¿no? Eso, y sin embargo, claramente aplican los principios del liberalismo económico. Aquí ocurre lo mismo, aquí ocurre lo mismo. Es decir, si uno analiza muchos discursos de hoy, precisamente encuentra todos estos elementos de los que estoy hablando, en forma subliminal, pero cuidado, como dicen los psicólogos, ¿no? A veces lo inconsciente o lo subliminal es casi más importante que lo consciente, pero además yo creo que hay un argumento muy importante en este caso. En los institutos de formación militar, hoy, se estudia la doctrina, porque se tiene que estudiar la historia, ¿no, verdad? En el IMES, por ejemplo, se tiene que estudiar la historia, ¿no? Y ese periodo se saltea. Si se saltea, ya eso es un hecho muy significativo. Y si no se saltea, ¿cómo se estudia? Es un dilema de hierro, y que nunca, primero, si es verdad, no se lo hemos preguntado, oficialmente no se lo hemos preguntado. Y no se inquirió sobre eso, ¿no? Sí, sobre muchísimas otras cosas en relación a los derechos humanos, sí, pero sobre ese tema no. Y en segundo lugar, ¿no? Si no se estudia, ¿qué se dice? O no se dice nada. Si no se dice nada, también es gravísimo. Por omisión es gravísimo. Ahora, yo soy de los que creo, sí, lo he dicho en otras audiciones, que hay personas, incluso amigas, que no piensan así. Yo creo en la necesaria integración de las Fuerzas Armadas. Es un hecho irreversible, ¿no? La existencia de las Fuerzas Armadas. Sé que hay otras tesis o otros puntos de vista. Yo creo, ahora, no puede haber una integración profunda, real, de las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya, si no se estudia, se analiza, incluso hasta un punto con rigor académico, ¿no? Si no se analiza esta doctrina y se le critica, Yo no veo que se critiquen en los centros de enseñanza de las Fuerzas Armadas.
yo no veo que se le critique. Si es algo pasado, mejor todavía, porque diríamos, si es un mero hecho histórico del pasado, bueno, como historia ha de estudiarse, ha de analizarse, ¿no? Porque es un periodo muy importante, asiago sin duda, pero muy importante de nuestra historia, no puede olvidarse. Entonces, nunca se nos ha dicho sobre este tema qué se estudia, cómo se aborda en los cursos de formación de nuestras Fuerzas Armadas. Y cuando digo esto, no me guía, diríamos así, una actitud negativa hacia las Fuerzas Armadas. No, justamente porque yo las quiero profundamente democráticas, es que me hago esta pregunta, ¿no? Y yo creo humildemente, ¿no?, que si no se procede así, esta especie de convidado de piedra va a estar siempre presente, y que, por ejemplo, ¿no?, esas actitudes que ahora vemos en muchos policías, no lo vemos tanto en el proceder del ejército, porque no hay oportunidad para eso, ¿no? Porque pero el contacto con la ciudadanía por parte de la policía sí es muy grande. Entonces, con el pretexto de reprimir el delito, el vicio, ¿no?, hay una actitud en muchos, no digo en todos, una actitud autoritaria. El ejemplo que yo ponía de el reponer la placa de el inspector Castiglioni, un hombre claramente identificado y adiestrado por la doctrina de la Seguridad Nacional. Estaba guardada la placa. Quiere decir que hay un sentimiento que todavía está vivo. Son pruebas irrefutables. Yo creo que es muy importante lo que tú decías en cuanto a los argumentos para relativizar la doctrina. No, eso ya fue. Pero frente a esos argumentos que tenemos que tener presentes porque son los que se manejan, están los hechos. Y estos hechos son irrefutables. Nadie me ha cuestionado todos estos ejemplos que yo pongo. Así que yo una última cosa quería decir, porque sí, no sería justo, ¿no? Hay matices en la doctrina. Un ejemplo clarísimo fueron los militares de la corriente llamada peruanista, ya en el Perú me estoy refiriendo, ¿no?, que al principio estaban influidos por esta doctrina, ¿no? Pero como hizo Marx con Hegel, ¿no?, que lo dio vuelta, ¿no?, pero usó mucho de Hegel, ¿no?, pero las consecuencias eran totalmente distintas. Bueno, estos militares, sobre todo Velasco Alvarado, ¿no?, proyecto frustrado porque se enfermó y terminaron justamente relegándolo, ¿no? Pero con Velasco Alvarado, tomando la doctrina, la dan vuelta, ¿no?, sobre todo en el tema del famoso espacio, ¿no? Y bueno, con los resultados que todos conocemos, la reforma agraria, la ruptura de los acuerdos petrolíferos con las grandes empresas norteamericanas, con la reivindicación del indígena, cuando Velasco Alvarado habla en quechua cuando asume la presidencia, y tantos otros ejemplos de lo que fue la revolución peruana, ¿no? Pero entonces yo creo que es importante ir al meollo de todo esto que a nosotros nos indigna, que nos parece que es algo perverso y que en muchos aspectos sí lo es. Hay que ir a la doctrina. Yo, Alejandro, le dejo a los oyentes esta inquietud, ¿no? Algunos de ellos pueden decir, valiente inquietud esta, la que nos deja, ¿no? Pero me parece que por lo menos es importante
como diríamos así, como antídoto a esta doctrina que está escondida. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, está escondida hoy, no se explicita, ¿no? Pero bueno, creo que es un buen antídoto, ya es un buen comienzo tener esta inquietud y saber que todavía está presente. Mi querido Mario, te dejo un abrazo grande y te invito a que nos reencontremos la semana entrante, ¿sí? Cómo no, con mucho gusto. Hasta el lunes próximo. Mario Cayota nos ayudó a poner la mañana en camino.